Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al inicio de este estreno de formato de programa que bajo la denominación de Infórmate y auspiciado por la Concejalía de Políticas LGBTI del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tiene por objeto, con la colaboración de la Asociación Diversa, formar e informar sobre la educación afectivo-sexual desde la diversidad. Hoy, en este estreno, en este primer programa, nos vamos a acercar a una de las identidades sexuales que conforman las orientaciones sexuales dentro del colectivo LGBTI y en concreto a la bisexualidad, coincidiendo con el día 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad. Pero antes de empezar a hablar de ello con las personas que me van a acompañar, vamos a dar la palabra a quien ha sido un poco el artífice o impulsor institucional de esta iniciativa. Les dejamos con Roberto Medina, concejal de Políticas LGBTI del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Desde la Concejalía de Políticas LGTBI de Puerto de la Cruz y la Asociación Diversa hemos puesto en marcha un programa informativo y formativo para toda la ciudadanía de Puerto de la Cruz. Se trata del programa Infórmate, en el cual vamos a sensibilizar y dar a conocer las diferentes realidades que sufre el colectivo LGTBI. Esperamos con este programa que poder sensibilizar a toda la sociedad y hacer de Puerto de la Cruz una sociedad más justa, tolerante y diversa. Esperamos que disfruten de este programa. Y tras las palabras del concejal, pues damos ya el pistoletazo de salida o nos metemos en harina. Y lo vamos a hacer con dos compañeras activistas bisexuales a las que voy a presentar de inmediato. Me acompañan, por tanto, para realizar la entrevista y conocer un poquito más de esta orientación sexual. Marcos Ventura, vicepresidenta del colectivo Gamá, y Yasira Real, vicepresidenta de la Asociación LGBTI Diversa. En este sentido, vamos a comenzar señalando, bueno, primero resaltar la coherencia, si me lo permiten, la coherencia orgánica, ¿no? Esas vicepresidencias por parte de los dos que visibilizan más esta orientación. Digamos esta bromita para romper el hielo, pero ya fajados en lo que nos ocupa hoy, digamos que la primera pregunta se hace casi obligada. Me dirijo a Marcos, en primer lugar, para preguntarle de qué estamos hablando cuando hablamos de bisexualidad. Si es posible dar una definición que englobe de alguna manera esta orientación sexual. Es una muy buena pregunta para empezar, porque la bisexualidad es una orientación que no se conoce bien, que el concepto general que hay de ella no es el mismo que manejamos desde el activismo. En el activismo definimos la bisexualidad como la atracción sexual y o romántica hacia personas de más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera ni con la misma intensidad. Hablamos de más de un género porque entendemos que existen más de dos, que la realidad de las identidades de género no es binaria y que lo que caracteriza a las personas bisexuales es que no se sienten atraídas de forma exclusiva por un único género. Pero como tiene el prefijo bi en la palabra, en el día a día, en la cotidianidad, la gente tiende a entender que es la atracción sexual por hombres y por mujeres, pero no, es la atracción sexual por personas de más de un sexo o género. ¿Tendrías algo que añadir, algo que puntualizar, Yassi? Mi compañero lo ha definido todo bastante bien. Sí, yo creo que ha sido una definición bastante clara, pero sí que convendríamos, no sé si estás de acuerdo, en que la letra B dentro del colectivo, a pesar de la claridad con que Marcos ha expresado, dentro y fuera del colectivo, mejor dicho, siempre es una letra que está íntimamente cuestionada o puesta en tela de juicio, como si fuese una especie de etapa intermedia o de confusión hacia no se sabe muy bien qué parte. ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¿Has vivido esta situación? Pues sin duda alguna, creo que estás en lo cierto. La verdad es que en experiencia personal, cuando salí del armario, me costó muchísimo que la gente tomase en serio esa visibilidad, nunca mejor dicho. Si sales con un hombre, si sales con una mujer, la gente va, o etcétera, la gente va a acabar pensando que o vas a acabar siendo heterosexual u homosexual o el amplio abanico. Nunca te van a tomar como bisexual en sí. Y eso es debido a la invisibilización que tiene la sociedad.
Diríamos que la salida del armario para una persona bisexual es como una especie de un armario de doble puerta, ¿o cómo lo definirías? Totalmente, yo lo definiría como una salida del armario para toda la vida. Allá donde vayas tendrás que estar saliendo del armario continuamente. Sobre todo cuando la gente tiende a pensar que por tener la pareja que tienes te identificas con una etiqueta u otra. Nunca al ver a una pareja que puede estar socialmente entendida como heterosexual vas a pensar que una de las dos partes puede ser bisexual, porque no, es algo que no se enseña y es algo de lo que se debería hablar más. Bueno, esto en los tiempos que corren podríamos decir que sería una especie de teoría negacionista de la bisexualidad, ¿verdad? Pero luego está también, no sé si les ha ocurrido, si lo escuchan con frecuencia, esa otra teoría, tesis, no sé cómo denominarlo, de aquellas personas que afirman que todos y todas potencialmente somos personas bisexuales. ¿Qué valoración harías tú, Marcos, al respecto? Yo creo que es otra forma de invisibilización, porque al final, si todos somos bisexuales, nadie es bisexual. O sea, cuando eliminas la especificidad que tiene la orientación bisexual, realmente lo que estás haciendo es borrar a las personas bisexuales del mapa, lo cual es algo muy habitual porque, como decía la compañera, hay mucha presunción de monosexualidad, vamos a decirlo así, mucha presunción de que solo te gusta un único género, y que, pues eso, si te ven con una persona de tu mismo género es porque eres homosexual, si te ven con una persona de otro género es porque eres heterosexual, y ahí entra un poco también esta idea, pues, de que todos somos bisexuales, ¿no? Porque no se entiende realmente, creo que no hay una comprensión por parte de la sociedad mayoritaria de la especificidad que supone sentir atracción sexual o romántica por más de un género al mismo tiempo. Perdonen que insista en esto, pero es algo que a mí me llama la atención, también desde el punto de vista personal, lo he vivido en alguna ocasión. ¿Ustedes creen que dentro del propio colectivo existe en mayor o menor grado elementos de bifobia? ¿Se dan situaciones de bifobia? Haciendo una objeción a lo que dijo mi compañero antes, decir este estereotipo de que la bisexualidad, todos somos bisexuales, acentúa todavía más otro, que es una fase. O sea, al final la gente va a acabar entendiendo de que la bisexualidad, pues, es algo que te surge en algún momento momentáneo de tu vida y que al final vas a acabar siendo homosexual o heterosexual. Puede pasar, o sea, no quiere decir que esto sea totalmente erróneo, pero que se debería de entender a la bisexualidad como una sexualidad en sí, no una especie de puente entre una etiqueta y otra. Yo comparto totalmente lo que ha dicho Marcos, ¿no? De forma tajante. Sería como una especie de invisibilidad de la bisexualidad, ¿verdad? Una bisexualidad, por otra parte, que está siempre unida a determinados mitos o a determinados, incluso para algunos y algunas, estigmas que tienen que ver con el mayor grado de promiscuidad de las personas bisexuales, con su tendencia a la infidelidad por sistema, etcétera, etcétera. En esta tarea de no solo perfilar qué es la bisexualidad, sino también de ir desterrando y desconstruyendo mitos, estigmas y prejuicios, lo hago indistintamente a los dos. ¿Qué decimos al respecto de esto? De estos mitos ligados a ese mayor grado de promiscuidad y todo este tema que nos pueden... Es totalmente necesario ir normalizándolos y ir educando a las personas tanto del propio colectivo como de fuera, en el que estos mitos, pues, la mayoría son erróneos. Existe el mito también de que las personas bisexuales, como comentabas antes, son personas que, pues, muy viciosas, que no saben estarse quietas, por decirlo de una manera coloquial. Sexualmente quietas. Sexualmente quietas. Pero que puedes ser bisexual y estar en una relación monógama. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo quiero incidir un poco en lo que decías de tanto dentro como fuera del colectivo, porque creo que sí es cierto que dentro de lo que es el activismo LGTB, la T y la B están bastante fuera del núcleo duro del activismo, por así decirlo, y sigue habiendo dentro de la comunidad homosexual muchos elementos de bifobia y de transfobia.
cosa por otro lado normal, porque realmente nos hemos agrupado para luchar por la igualdad, pero realmente cada realidad vive su propia discriminación y sufre sus propios problemas, y hasta cierto punto es de entender, pero supone un problema grande para las personas bisexuales, porque no tienes un espacio realmente en el que estar seguro, en el que estar cómoda, porque salvo que tengas un grupo específico de amigas bisexuales, que no suele pasar, estés en el entorno en el que estés, vas a sufrir los mismos mitos, ¿no? Que ya no es solo el de la promiscuidad, sino que también es el de la fase, el de la confusión, la idea de la inmadurez, ¿no? De que te acabarás decidiendo, que al fin y al cabo es invalidar la realidad de tu orientación, el hecho de que pueda ser tan válida como las demás, y añadir pues un poco todos los estigmas asociados a una sexualidad menos normativa, ¿no? Porque también se decía mucho de los hombres gays el tema de la promiscuidad durante mucho tiempo. Ahora somos las personas bisexuales las que cargamos con eso, pero yo creo que todo, como decía la compañera, es cuestión de formación y de información. Totalmente. E incidir que ya no solo de cara a la sociedad puede resultar agresivo, sino que puede acarrear problemas más grandes ya de una violencia per se. Existe el mito de que lo hacemos por sexualizar o por atraer siempre al hombre, esta figura cis heteropatriarcal que nos persigue durante toda la vida, y esto puede acarrear a problemas, hablando por la parte que me toca, de que a las mujeres bisexuales se nos sexualiza continuamente y estamos más expuestas, por tanto, a un maltrato de la vida sexual en la que pues no nos merecemos simplemente por ser bisexuales. Bueno, no nos merecemos por nada, pero por la bisexualidad, atajando este tema. Y ahora que lo has mencionado, como mujer bisexual que te has definido claramente, ¿has sentido un doble estigma, un doble rechazo? ¿Cómo se lleva esa situación? Creo que como toda persona bisexual he tenido como que hacer bastante hincapié en mi etiqueta. Bueno, cualquier persona bisexual del colectivo, yo creo que hemos sufrido el hecho de tener que estar recalcando todo el rato pues eso mismo que comentábamos antes, que no es una fase y que es real. Pero sobre todo sí que he tenido que vivir comentarios como que lo hago para atraer al final al hombre, o que en realidad no sé qué es lo que quiero. O sea, podríamos decir que dentro de las siglas del colectivo, tú apuntabas antes que hay dos donde hay una fobia muy marcada, la T y luego la B, pero podríamos decir que una está, digamos, estigmatizada notablemente, y a la otra se la trata de invisibilizar por esa especie de cuestionamiento recurrente, como si no fuese una realidad de orientación sexual como tal, ¿verdad? Exactamente, con las consecuencias después que todo ello tiene, porque en muchas ocasiones a las personas bisexuales se nos considera privilegiadas dentro del colectivo, se nos considera menos discriminadas porque podemos pasar por personas heterosexuales, podemos fingir ser personas heterosexuales sin ser conscientes de lo que eso al final conlleva para la autoestima y para la salud mental de una persona. En España tenemos pocos datos, pero en Estados Unidos sí se han hecho bastantes estudios, y la realidad es que las personas bisexuales acaban sufriendo más consecuencias derivadas de la LGTB-fobia que las personas lesbianas o gays. A pesar de que se pueda decir que pasar por heterosexual puede ser un privilegio, la realidad es que vivir armarizada y no poder expresar claramente tu realidad, o que cuando lo haces esta se te intente negar, o tengas que probarla, o tengas que imponerle al mundo que te respete en tu forma de ser, tiene consecuencias, no es algo inocuo para nada. ¿Y alguna vez les ha pasado que al definirse como bisexuales se han sentido como una estadística y te contestan inmediatamente, entonces te gustan al 50% hombres y mujeres? ¿Eso les ha pasado alguna vez? Totalmente, y viene la típica explicación de que, como dijiste al principio, la bisexualidad no es de una misma forma, varía según la etapa de la vida en la que estés viviendo. No me tienen que gustar los hombres, las mujeres, etcétera, 50-50. Como todo el mundo, no creo que cuando vas por la calle no te gusta el mismo prototipo de persona toda la vida, pues es así.
Y lo de los porcentajes es una cosa Sí, tremenda. totalmente. Pero además está el tema de la demostración, ¿no? O sea, si te visibilizas como bisexual, tienes que aportar pruebas. No vale con decirlo. Tienes que decir, bueno, ¿y con cuántos hombres has estado? ¿Y con cuántas mujeres? ¿Y cuándo fue la última vez? Es un escrutinio continuo de no darle validez o no darle la misma validez que las personas heterosexuales y homosexuales. Yo siempre digo que parece que tienes que sacar tu carnet de bisexual y decir, mira, es verdad, soy bisexual, tengo esta prueba. Con los puntos para cada... Sí, justamente ahí quería llegar, ya lo han respondido perfectamente, ¿no? Es decir, uno se puede sentir, definir y saber que es bisexual sin necesidad per se de haber mantenido relaciones con ambos géneros, ¿no? Y es una... Las personas que son vírgenes perfectamente pueden saber si son heterosexuales, Por si son eso, pero hay homosexuales. un escrutinio que al fin y al cabo, ese escrutinio y ese deseo de indagar, al fin y al cabo es una manera también de tratar de escarbar a una realidad que no acabas de aceptar, porque entiendes que hay lo que decías tú, otra forma de invisibilizar al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que van por ahí los... Pues yo no sé si quieren añadir algo más, pero creo que grosso modo hemos contribuido bastante a desmontar pues muchos de los mitos que hay sobre la bisexualidad. Y yo creo que podríamos entrar ahora en un terreno un poquito más propositivo y me da igual quien quiera responder a esto, pero en este momento, a día de hoy, ¿cuáles creen que son las principales reivindicaciones de los bisexuales dentro del colectivo LGBTI? Pues yo creo que la principal a destacar sería acabar con el monosexismo que nos persigue desde siempre, desde que la bisexualidad se definió. Estamos continuamente puestos a prueba para ver si al final pues acabamos siendo homosexuales, heterosexuales, etcétera, y no. Hay que acabar con esta idea de que los bisexuales al final nos vamos a acabar decidiendo por una etiqueta, porque esto afecta a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, a la hora de ir al médico, en la salud sexual también afecta muchísimo porque se suele evaluarte según la pareja que uno tenga. Entonces eso acaba pasando de que tu enseñanza a la hora de tu educación sexual acaba limitada y acaba siendo parcial y muy precaria. Totalmente, y para concretar un poco esta idea de acabar con el monosexismo, ¿no? De acabar con esa idea de que solo te puede gustar una identidad de género. Yo creo que las personas bisexuales necesitamos pues un poco esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, ¿no? Necesitamos el espacio en el que poder desarrollar nuestras propias políticas enfocadas a nuestra realidad. Los bisexuales no podemos ser siempre un añadido al final de la frase, no podemos ser siempre y bisexuales. O sea, tiene que haber estudios específicos que hablen de nuestra realidad, tiene que haber campañas específicas dirigidas a la visibilización de nuestra realidad y a la lucha contra las discriminaciones que sufrimos, que no por ser más sutiles son menos dañinas, y sobre todo pues tenemos que tener esa visibilidad propia, que no sea solo en un 23 de septiembre, sino que sea algo continuo, una actividad continua en la que pues no seamos ese relleno que hay al final de la foto, sino que se pueda visibilizar realmente cuáles son nuestras necesidades y nuestras problemáticas. Volviendo al 23 de septiembre, que al fin y al cabo es lo que da origen y germen a este espacio que tendrá luego posteriormente pues otras réplicas en otros espacios de los que iremos informando de forma progresiva, pero en este primer programa que hablábamos de la bisexualidad con respecto al 23 de septiembre, cuando tanto se cuestiona, incluso por parte de muchos sectores, ahora con mayor auge, la celebración del orgullo LGBTI, la existencia de un día de reivindicación de la bisexualidad, me gustaría que explicaros un poco la necesidad del mismo y también, si así lo desea, pues el origen y por qué este 23 de septiembre. Es absolutamente clave. El origen es un origen complejo porque la comunidad bisexual es una comunidad que nunca ha tenido grandes referentes ni ha tenido grandes hechos a los que asirse, ¿no? Y ha sido una problemática, lo llamamos el borrado bisexual, ¿no? El borrado de nuestra memoria histórica, aquellas personas referentes de la comunidad bisexual que realmente
intentan hacer pasar o por personas heterosexuales o por personas homosexuales. El 23 de septiembre hace referencia al nacimiento de Sigmund Freud, que fue de las primeras personas en hablar abiertamente de la bisexualidad y en estudiarla, aunque de aquella manera, todo hay que decirlo, pero sigue siendo al final uno de los poquitos referentes históricos que tenemos en la comunidad de que se nos haya tenido en cuenta, ¿no? ¿Desde cuándo, Marcos? Creo recordar que desde 1999 es cuando ha empezado a celebrarse. Sí, de finales del siglo XX, hace muy poquito. Eso también es radiografía bien la invisibilidad de... Hace muy poquito, de hecho, el activismo bisexual no entra como tal en el activismo español, en la Federación Estatal, hasta el año 2006, que es que estamos hablando del otro día, en realidad. Y es muy, teniendo en cuenta sobre todo que el activismo LGTB tiene ya 50 años. Este año ya 51. Pero es muy necesario que exista este día específico, porque si no tuviéramos el 23 de septiembre, creo que muy difícilmente conseguiríamos en la mayoría de los colectivos LGTB de este país que alguna vez se hiciera alguna actividad específicamente bisexual. Pero al final es eso, es muy necesario porque sin el 23 de septiembre no tendríamos fuerza para poder hacer cosas, pero a la vez necesitamos que cale que no tiene que ser solo el 23 de septiembre, que hay que hacer políticas específicas para las personas bisexuales durante todo el año. Totalmente, es como un día donde hacer una síntesis continua de ese trabajo continuo que se tiene que hacer durante todo el año para decir, somos bisexuales, seguimos aquí y seguimos luchando. Estamos en un marco idílico aquí en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en un lugar, yo espero que esté resultando tremendamente cómoda, o eso pretendo, la entrevista, pero ahora voy a formular una pregunta un poquito incómoda. Hablábamos de la bisexualidad, ¿qué tal son las relaciones con otras plurisexualidades, con la pansexualidad, etcétera, dentro del propio colectivo? Porque en los últimos tiempos parece que no son especialmente pacíficas o hay unas confluencias o divergencias en ese sentido. Y eso que yo estaba pensando, a ver si, que intente incomodarme a ver si lo consigue. Pues lo consiguió. Espero que por poco, ¿eh? Es una cuestión muy compleja porque, primero porque creo que como comunidad no hemos tenido ni el tiempo ni los recursos humanos para poder pensarnos adecuadamente. No, como digo, no tenemos muchos referentes y los referentes que tenemos suelen ser referentes más de activismo, más de acción que de reflexión. O sea, hay personas que han pensado sobre la bisexualidad. Tenemos a Robin Hodge, que elaboró el Manifiesto Bisexual en 1990 y que es una de las grandes guías que tenemos, pero no hemos tenido tanta oportunidad de elaborar un corpus teórico sobre la bisexualidad. Y eso ha dado lugar al surgimiento de discrepancias, de malentendidos, que al final yo creo que tienen parte que ver con la polémica que hay dentro de la comunidad de las personas que no son monosexuales, vamos a decirlo así. Las etiquetas son muy importantes a nivel individual porque nos ayudan a tener un mejor conocimiento de nosotras mismas, nos ayudan a sentirnos más seguras, a sentirnos más tranquilas, pero a la vez son una herramienta política muy necesaria para el cambio social y no pueden ser una cuestión exclusivamente individual, porque eliminaríamos su carácter político. Entonces, es cierto que hay discrepancias que tienen que ver con que creo que no nos hemos sentado lo suficiente a hablar de nuestras realidades, porque estamos en otras cosas, porque al final las personas bisexuales en los colectivos LGTB estamos en la lucha contra el SIDA, estamos en la lucha contra la esclavitud sexual de las mujeres en situación de prostitución, las mujeres trans sobre todo, estamos en evitar los delitos de odio fundamentalmente hacia hombres gays y mujeres lesbianas, pero no estamos en pensarnos a nosotros mismos. No solemos tener esa habitación propia que poder dedicarnos exclusivamente a nosotros. Y yo creo que ahí viene un poco toda la polémica que estamos teniendo, que realmente no hemos tenido tiempo para repensarnos con calma y poder consensuar lo que era necesario. Totalmente de acuerdo con mi compañero, la verdad. No tengo nada más que decir porque lo has dicho perfectamente. Muy bien.
entrando un poquito más en aspectos personales, digamos que qué episodios, sin ponernos aquí, en fin, en temas de escarnio mayor, pero qué episodios de mayor discriminación han sufrido y en qué contexto, con carácter general obviamente, por ser bisexuales. Yo creo que el episodio más personal que me dolió fue empezar a salir del armario y encontrarme que gente de mi entorno pues ya no me aceptaba o no me trataba igual por salir del armario como bisexual. O sea, parece que no, pero en nuestra generación todavía quedan muchos prejuicios por eliminar. Y, por ejemplo, al entrar al vestuario, había chicas que no se sentían cómodas cuando estaba yo, a pesar de que antes de salir del armario seguía entrando al vestuario y no cambiaba nada de un día para el otro. Así que puede ser que esos tipos de discriminación día a día sean los que calen más, o por lo menos en mi caso. Yo, bueno, para mí salir del armario como una persona bisexual fue algo muy complejo, porque tenía tan interiorizados los mitos de la bisexualidad que, a pesar de que yo sabía que la etiqueta de gay no me identificaba para nada porque era demasiado encorsetante para mí, como tenía esa idea establecida de que bisexual era 50-50, tampoco era capaz de definirme como tal. Fue un proceso en el que me ayudó el activismo y me ayudó a conocer a otras compañeras bisexuales. Cuando por fin pude decirlo en mi entorno, yo siempre he tenido presunción de homosexualidad. La gente no aceptaba mi orientación. Me decían que no era cierto, que yo no era bisexual, o que estaba confundida, o que no me aclaraba bien, pero que yo era una persona homosexual. Me negaban la realidad que yo les estaba exponiendo y que a mí además me había costado tanto tiempo ser capaz de verbalizar. Y aquello fue la verdad es que fue bastante más duro de lo que parece, ¿no? Porque cuando te abres a una persona contándole una de las partes más íntimas de ti, ¿no? Que además ha sido un proceso que a ti te ha costado mucho y te lo niegan, te están negando a ti. O sea, te están negando como persona en tu posibilidad de autodefinirte, ¿no? Y es bastante duro. Y después yo sufrí específicamente acoso escolar bifóbico en el instituto. La verdad es que es una realidad muy dura. Aunque yo haya tenido este tipo de experiencias, la verdad es que puedo decir que tengo la suerte o la desgracia de que esto siga pasando, de no haber recibido nunca un acoso directo por ser bisexual. Pues mi entorno estaba bastante rodeado de personas LGTBI que sí que me apoyaron a pesar de estos comentarios. Pero me identifico totalmente con esa bifobia interna que yo creo que todos experimentamos, siendo tanto bisexuales como no, al estar cuestionándote a ti mismo todo el rato y decir, ¿será verdad lo que siento? ¿Será una fase? ¿No será una fase? Y es, la verdad, un cúmulo de emociones muy potente que cuando la sacas y te encuentras con el rechazo de que la gente no te acepta o no se terminan de creer, tú llegas a un momento en el que piensas, de verdad, yo necesito esta validación de las personas para ser realmente lo que soy. Y de hecho el caso es que yo creo que la necesitamos, o sea, porque al final somos seres sociales, vivimos en comunidad y por mucho que digamos que no importa la opinión de los demás, sí importa la opinión de los demás, tiene un efecto muy importante en nuestro bienestar porque tenemos que relacionarnos con el entorno. En mi caso, además, concretamente, recuerdo que los amigos que más problemas me pusieron, que más negaron mi realidad, fueron mis amigos homosexuales. Mis amigos heterosexuales lo aceptaron bastante más fácil por una cuestión bastante simple, y es que te adaptas al entorno en el que estás. Cuando estás con tus amigos homosexuales hablas de hombres, y cuando estás con tus amigos heterosexuales hablas de mujeres. Entonces al final a tus amigos heterosexuales se les hace más fácil aceptarlo que a tus amigos homosexuales. No deja de ser curioso. Sí, de todas formas, por lo que acaban de mencionar, podríamos decir que hay dos planos de bifobia. Uno que es la agresiva, esa que tú hablabas del acoso bifóbico y demás, que se manifiesta con una crudeza descarnada, y otra mucho más sutil que se manifiesta a día de hoy, a mí me pasa con frecuencia en las conversaciones diarias, que es la de negarte como realidad por mucho que tú insistas en que eres una persona bisexual, desde el momento en el que en la conversación pues te tratan como homosexual o como lesbiana o como negando, es decir, la incapacidad es, no me atrevo a decir qué más, pero cuando menos igual que situaciones violentas, ¿no? Es decir, a veces nos quedamos, o la mayoría de las veces, con aquellas que evidentemente generan
un impacto brutal y en según qué etapas son mutiladoras de muchas cosas, pero también es conveniente resaltar cómo esa otra más velada y mucho más sofisticada, incluso me atrevería a decir en ocasiones, es de una dureza y de una crueldad exquisita, si las dos palabras se pueden conjugar en la misma frase, ¿no? Bueno, vamos avanzando, creo que hemos hablado, si algo se me queda en el tintero, ustedes tienen absoluta libertad para corregirme, espero que hayas vuelto a la comodidad inicial. Y quería también preguntarles, ahora sobre la marcha, después de escucharles, me ha venido a la cabeza también preguntarle, por darle un giro a la conversación que manteníamos, si también esa invisibilidad de la bisexualidad se manifiesta cuando por parte de los enemigos del colectivo. Es decir, es curioso que cuando se lanzan críticas del tipo que sean al colectivo, casi siempre se habla de lesbianas, de gays, de transexuales, pero la crítica a los bisexuales en ese sentido, desde luego no es algo de lo que me alegre porque es una forma de visibilidad, pero que quedamos ajenos y ajenas a las mismas, ¿no? ¿No les parece también que por ahí hay otra forma de invisibilidad? Totalmente. Hasta en las críticas. Totalmente. O sea, yo pienso que sí, ya nos hace falta visibilización en los otros ámbitos, viniendo de alguien que simplemente quiere oprimir todo aquello por lo que tú estás luchando, pues es normal que no te vaya a hacer ni caso, hablando coloquialmente. La invisibilidad tiene consecuencias mucho más serias de las que solemos asumir, de las que solemos entender como comunidad. A mí me viene a la mente, hay un psicólogo, Gabriel J. Martín, que habla mucho de la homofobia interiorizada y las secuelas de la homofobia interiorizada. De que por mucho que seas una persona que viva en un entorno favorable, que no hayas tenido problemas con tu familia, que no hayas tenido problemas con tus amigos, sigues creciendo en una sociedad profundamente homofóbica y eso deja secuelas en el desarrollo personal, deja secuelas en la autoestima, deja secuelas en el autoconcepto. Yo lo recupero para decir que las personas bisexuales es algo todavía mayor, porque el desconocimiento que hay sobre la realidad bisexual, los falsos mitos, las falsas creencias que hay alrededor de ella y sobre todo la negación que se hace de nuestra realidad, yo creo que no conozco a ninguna persona bisexual que no haya pasado por un proceso muy fuerte de bifobia interiorizada y eso deja consecuencias y creo que es algo que como comunidad tenemos que reseñar, que no es solo estamos aquí, queremos que se nos vea, es que si no se nos ve tiene consecuencias para nuestras vidas, tiene consecuencias para nuestro desarrollo personal y tiene consecuencias para nuestro bienestar. Y eso es algo que tenemos que reivindicar alto y claro. Vamos ya casi finalizando esta entrevista, pero no me gustaría dejar pasar por alto, aprovechando esa trayectoria y la pertenencia de ambos a colectivos LGBTI, en el caso de Marcos, GAMA, que es toda una institución en Gran Canaria ante la que hay que quitarse el sombrero. Me alegro, por cierto, en lo personal, de que te tengamos por estas tierras chicharreras, laboralmente. Además, haciendo militancia de base en Diversa. Muy bien, se agradece ese biactivismo, vamos a llamarle así, del que hace gala. Pero digo que GAMA, con su amplísima trayectoria y la tuya en concreto como vicepresidenta, a día de hoy, dentro del colectivo, ¿cuál es la radiografía de la realidad bisexual que podrías ofrecernos? Y lo mismo trasladaré luego a Yassi con respecto a Diversa, si bien eres vicepresidenta elegida recientemente, enhorabuena por cierto, y bueno, con una experiencia también importante, aunque algo más corta que la de Marco. Pues dije que pensé que no ibas a ser capaz de incomodarme, pero has sido capaz de hacerlo 2 veces, lo cual creo que es un mérito que hay que reconocerte. Espero que a la tercera vaya la vencida. Tendré que pedir disculpas después de decir esto. No, GAMA es una entidad, creo que es una entidad referente del activismo LGTB, no solo en Canarias, sino en España. Yo me siento muy orgullosa y muy afortunada de haber podido iniciar mi trayectoria activista en esa entidad, porque creo que tenemos la suerte de tener a personas de las más potentes en el ámbito nacional e internacional. Pero como todas las entidades en España, adolece de una dificultad para el activismo bisexual, adolece de dificultades para tener espacios específicos en los que las personas bisexuales puedan hacer un activismo específico. GAMA actualmente tiene un grupo bisexual, pero tiene un grupo bisexual incipiente,
que está formándose con todos los problemas de una entidad que está en su proceso. Durante mucho tiempo fui una de las pocas personas que hizo un activismo bisexual potente en Gamá. Yo lo repito, creo que es una entidad referente, creo que he tenido mucha suerte de hacer activismo allí, pero a la vez reconozco que tiene las dificultades que ha tenido el activismo en todo el país, tanto en la federación estatal como entidades de gran rancio abolengo, que podríamos decir, como COGAM. El activismo bisexual es difícil en todas partes, porque es complicado conseguir movilizar a la gente para hacer un activismo específicamente bisexual cuando siempre nos están diciendo que las prioridades son otras. Totalmente, yo coincido con mi compañero, la verdad es que me siento muy orgullosa y la verdad bastante agradecida de estar en Diversas y de que me hayan dado la oportunidad de empezar mi trayectoria en este sitio. Además de que me ha dado un espacio seguro en el que sentirme bien y sentirme libre con lo que soy y sobre todo fortalecerme en esta etiqueta en la que día a día tienes que ir luchando para entablar el coraje que conlleva remarcar todo el rato quién eres. Respecto a la bisexualidad, la verdad es que pienso que Diversas es un espacio bastante abierto en el que podemos acoger bajo nuestra ala cualquier etiqueta y que recientemente hemos renovado la plantilla y que contamos con una realidad más bisexual y más femenina, la cual también hace falta visibilizar en todos los sitios. Y pienso que sí, que es verdad que cuesta muchísimo entablar a que la gente quiera participar más, sobre todo en una realidad bisexual en la que no hay espacio, pero pienso que desde Diversas luchamos día a día para que sea posible y que se vea una visibilización general del colectivo. Marcos ha dicho algo que es bastante tradicional y habitual para postergar cuestiones que siempre nunca son prioritarias, ¿no? Es decir, esa frase manida de ahora no es el momento o similares como las que tú has dicho, pues de alguna forma reflejan, creo, pues que en las agendas no está, en este caso, la bisexualidad como algo prioritario. Entonces tenemos que fajarnos desde nuestros ámbitos de actuación para hacerlo posible. Yo no sé si se me ha quedado algo en el tintero, si les gustaría añadir algo más, si hay algo absoluta, como dije antes, libertad para comentar lo que quieran. Que a todas aquellas personas que estén dudando, que no tengan claro cuál puede ser su orientación, cómo definirse, que se acerquen a un colectivo LGTB, que les van a ayudar a tener las cosas mucho más claras. A todas las personas que estén sufriendo por los continuos mitos y estereotipos que sufrimos las personas bisexuales, que se acerquen a un colectivo LGTB, que se acerquen a Diversas, que se acerquen a su colectivo más cercano, porque hay gente que va a poder ayudarles y porque además necesitamos manos para sacar adelante un activismo bisexual que creo que hoy sigue siendo igual de necesario que lo era hace 50 años, y eso es algo que no podemos decir del resto de activismo, lo cual dice mucho de las necesidades que tiene el activismo bisexual. Y sobre todo que no se dejen estigmatizar por el miedo presente en la sociedad y que parece que cada vez va cogiendo más fuerza, porque el miedo nunca hizo a nadie menos bisexual. Me parece que con ese mensaje debemos quedarnos, con el mensaje de la necesidad de seguir construyendo espacio bisexual y con la necesidad de vencer los temores y los miedos. Yo la verdad es que no puedo más que agradecerle, pese a tus incomodidades, Marco, el que me hayan facilitado esta tarea inaudita, extraña para mí, de presentar y conducir este programa. Y lo cierto es que yo sí que me he sentido muy cómodo con ustedes, y no nos queda más que agradecer en primer lugar a ustedes por la presencia, por este testimonio de valentía, de osadía y también de nueva reafirmación del compromiso que tienen, y que estoy convencido va a llegar a muchísima gente y va a servir de todo referente. Agradecer, aparte de ustedes dos una vez más, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por inaugurar con este programa sobre la bisexualidad la serie Infórmate, y emplazarles a todos, todas y todos los que nos han seguido a vernos el 10 de octubre en un nuevo programa, en este caso sobre la salud mental. Nos vemos el 10 de octubre. Agradecer, insisto, a la Concejalía de Políticas LGBTI del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Agradecerles a ustedes la colaboración también, por supuesto, como miembro de Diversas. Y para acabar, si me lo permiten, me gustaría, parafraseando al gran Pedro Cerolo, decir
que las personas bisexuales no somos almas que vagan por el universo, almas que vagan por el espacio. Somos sus hermanas, somos sus hijos, somos sus compañeros de trabajo, somos gamá, somos diversas y hoy hemos querido ser un poco más visibles. Gracias.